Dios bendiga a toda esa hermosa gente maravillosa que se conecta a este canal de YouTube, Reflexiones y Vivencias. Les saluda y les bendice en este momento su amigo y servidor, Pastor Carlos Márquez. Y en esta oportunidad quiero reflexionar un poco sobre una lectura que he hecho sobre el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Y tiene que ver con las cosas que Dios en este tiempo quiere y desea para nosotros. Esta reflexión se llama Pobreza, problema mental. ¿Por qué? Porque el tema financiero y las condiciones o diferencias que existen en ser prosperado, pobre o en vivir una vida en completa miseria. En estos días que he estado pasando por algunos procesos, me ha llevado a reflexionar un poco sobre esta lectura que a continuación hago. Dice el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, entendemos que la misión más grande de los hijos de Dios es ganar almas, discipular y enseñarles a vivir los principios del reino. Este es el único camino para brindarles amor, esperanza y fe. Viéndolo desde este punto de vista y de esta manera, entonces nosotros podemos enseñar a los que están sometidos bajo el yugo de la escasez y la pobreza que sus vidas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque caminar con Jesús implica transitar por el camino de la verdad y la vida. Porque solo conociéndole a Él nosotros podemos tener acceso a todas las riquezas del reino. He aprendido que esto va más allá de lo que se nos enseñó en algunos años, que si ofrendas o diezmas te irá bien, y eso no está mal, pero hay muchas cosas que se enseñaron a medias o simplemente las tergiversaron, y por eso hoy nosotros vemos mucha confusión en la iglesia en cuanto al tema de las finanzas, porque son temas tabú. Mire, son 3 temas tabús en la iglesia:
sexo, política y finanzas. Casi que dicen, si usted quiere estar bien, no se meta con ninguno de estos 3 puntos y vivirá. Casi que le dicen hacia uno. Entonces yo me atrevo a decir que si una persona no logra arrancar el espíritu de pobreza de su corazón, quedará inhabilitada para avanzar en el propósito, porque las intenciones solas no cuentan. Entienda que esto no tiene nada que ver con el dinero, usted que me está escuchando. Es un concepto con un alcance mucho más amplio, porque nos enseñaron a conectar la pobreza con la cantidad de dinero que nosotros podamos tener, y esto es un grave error. Hay personas con muchísimo dinero y manifiestan el espíritu de pobreza en sus palabras y en sus acciones. Y también existe el caso contrario de personas que no tienen tanto dinero, pero sus palabras reflejan una riqueza incalculable por la sabiduría que las envuelve y transforman para bien a todos los ambientes por donde ellos pasan. ¿Por qué? Porque la pobreza es un espíritu y ese puede operar en personas de escasos recursos como en personas con mucho dinero. Al hablar de un espíritu me refiero a paradigmas de vida que determinan un comportamiento. Amados, la pobreza es una estructura de pensamiento perversa que opera como un yugo que establece y adquiere derechos legales en nuestra mente, si la dejamos albergar allí. No está prohibido ni es pecado que te vengan pensamientos negativos o malos. El problema es albergarlo, dejarlo que se alojen en tu mente y que sean el continuo pensamiento que te ocupe a diario. La palabra pobreza tiene que ver con la estrechez en nuestra manera de pensar, más que con el área económica. Es importante saber que existe una diferencia entre ser pobre y atravesar un tiempo de escasez. La pobreza es un espíritu, como ya le dije, pero la escasez no. Todos nosotros hemos atravesado en algún momento de nuestra vida momentos de escasez económica, financiera, familiar, etc. Todos, no hay quien diga que no. La escasez es algo que nos aprieta desde afuera hacia adentro. La pobreza tiene que ver con una actitud interna. Vivimos apretados aunque nadie nos presione. Entonces, analizando la lectura que he hecho, quisiera preguntar algunas cosas. ¿Qué fue lo que causó tanta molestia en esta lectura que hizo Jesús? Y más cuando él declaró el cumplimiento de eso en su vida. ¿Qué se movió en el ambiente? ¿Qué ocurrió en realidad en ese momento? Bueno, ahí viene mi reflexión. Yo tengo algunas razones que les compartiré. Y lo primero es que debían creer en una palabra cumplida. Si creer en la palabra es tan fácil, el mundo donde vivimos sería radicalmente diferente. Hay una gran diferencia entre oír un pasaje de las Escrituras y entender el tiempo de su cumplimiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirle a una persona, Dios te quiere prosperar, a decirle, a partir de hoy tienes prohibido dejar de prosperar. Es decir, si no prosperas a partir de este momento o a partir de hoy, estás fuera del propósito de Dios. Yo sé de qué les hablo. He tenido muchos negocios. Siempre he sido un hombre de negocios y he aprendido que para la gente es más fácil huir que luchar por lo que quieren. Más fácil son las excusas. Por eso le digo, en cambio, en este tiempo en el cual Dios me ha permitido pasar por un proceso financiero, de salud, emocional y hasta espiritual, he entendido de lo que le estoy hablando, porque uno no puede hablar de lo que no conoce. Juan 3:11 lo dice. Tú no puedes hablar de lo que no has vivido. Tú no puedes hablar de experiencias financieras si no has pasado por situaciones financieras. Tú no puedes hablar de un Dios que sana si tú no has sido sanado por ese Dios. ¿Entiendes? Lo podrás hablar como un testimonio de otros, pero no como una vivencia tuya. Entonces, realmente el problema aquí surge cuando nos limitamos a conectar la prosperidad con el dinero. Pobreza y prosperidad son conceptos de la vida que tienen una traducción material en sí mismo, pero no en una idea preconcebida. Es una manera de pensar que se cree o rechaza. Algo que aceptamos o nos liberamos.
Y esa lectura que Jesús hizo, ya otros la habían hecho allí varias veces. Pero ¿qué fue lo que los hizo reaccionar así? Que Jesús hizo algo diferente. Nosotros somos parte de una generación que se nos enseñó a esperar el cumplimiento de la palabra, pero Dios dice que no nacimos en la generación que espera el cumplimiento de la promesa. Nosotros somos parte del cumplimiento de la palabra. Jesús les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En las generaciones pasadas se limitaron a predicar promesas. Promesas como el Señor viene, Jesús te va a sanar, Él te va a dar algo, Él te va a dar lo que necesita. Pero hoy no debe ser así. Nosotros formamos parte de una generación donde la revelación de la palabra no despierta una promesa, sino que decreta un cumplimiento. ¿Cómo hacer ahora cuando durante muchos años no enseñaron este tipo de cosas? Debe haber una transición. Todos los que predicamos debemos caminar en el entrenamiento del cambio. Debe haber una reforma. Lo que pasa es que a muchos hoy les conviene que la gente siga pensando pobremente. Y hay que transicionar a la gente de una palabra de promesa hacia un tiempo de cumplimiento. ¿Por qué usted cree que cuando hablan de finanzas en alguna iglesia la gente se molesta? Porque nacieron dentro de una generación en la cual educó la promesa y comenzó el cumplimiento. Y en el cumplimiento no puedes esperar que todo te caiga del cielo. En el cumplimiento debes accionar, debes trabajar, avanzar y destrabarte. Generaciones se han ido de este mundo esperando cumplimientos de promesa y nunca activaron esa palabra en sus vidas. Por eso no hicieron nada para haber cumplido su propósito. Una persona enferma de años y de repente llegas tú y le dices que Dios lo va a sanar y tal vez no le convenga porque esa persona estructuró su vida alrededor de su enfermedad. Porque usted cree que Jesús le preguntó al paralítico si quería ser sano. Porque desde el momento que recibiera sanidad se le va a acabar el negocio de la mendicidad. Él tenía que salir a trabajar. Allí tenía que empezar a producir para su propio sustento y el de su familia, si es que tenía. Entonces, cuando Jesús hizo esta lectura, lo que hizo molestar al pueblo no fue la lectura de la profecía, sino el anuncio del cumplimiento de la palabra. Porque eso implica libertad para los pobres y los oprimidos. Su molestia obedecía al fin del sistema económico al que ellos se habían amoldado por años. El sistema de pobreza que domina sus mentes diseñó un mundo donde se sentían cómodos y del cual no querían salir. Es como el típico ejemplo que siempre que toco este tipo de temas de finanzas digo: el señor que vende tratamientos para el cáncer jamás va a vender la cura contra el cáncer. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque si la gente no tiene cáncer, él no puede vender el tratamiento. Entonces lo que vende es un tratamiento que mantiene el cáncer. ¿Ves? Imagínate entonces, la industria farmacéutica no fue creada para curar gente, sino para lucrarse vendiendo calmantes y tratamientos. El único que pensó en sanar al mundo de toda enfermedad fue Dios, y lo hizo a través de Jesús, y por eso Él les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra ante ustedes, y les echó a perder el negocio. Así lo vieron ellos, y por eso lo llevaron hasta el despeñadero para matarlo. ¿Ahora me entiende eso? Imagínese que usted hoy descubra que todos los vehículos pueden rodar sin gasolina y que usted tenga la fórmula para con agua hacer un carburante que pueda en los carros, con solo ligar algo que usted descubrió con 20 litros de agua. Mire, usted se tiene que esconder porque usted acaba de hacer muchos amigos, ¿verdad? Pero más enemigos de los que se imagina. Lo van a buscar. En otras palabras, para ir resumiendo, cuando se descubre una verdad que libera a las personas y no se limita a la simple predicación de una idea bonita, siempre provocará irritación y enojo en los que defienden el status quo. Que son personas que compran cosas que no necesitan
con dinero prestado, dinero que pudieran emplear para otras cosas, para impresionar a personas que no conocen. Eso es el status quo. Amado, el día que nosotros tomemos la decisión de ser verdaderamente libres, abrazando el evangelio completo del reino de Dios, nos vamos a enterar de la cantidad de enemigos que generó esa acción. Jesús les echó a perder el negocio a todos en ese lugar y les sigue echando a perder el negocio hoy a muchos. ¿Qué es lo que enoja tanto del mensaje de amor? Porque eso fue un acto de amor que hizo Jesús allí. El verdadero amor libera a las personas para que se puedan desarrollar en la vida. Estamos determinados a hablar sobre la libertad. Siempre habrá alguien dispuesto a salir de la prisión de la pobreza en la que se encuentra recluido. La pobreza es una de las cárceles más crueles que existe. Una iglesia con una mentalidad de pobreza no está en condiciones de tocar al mundo con el mensaje libertador del reino. Hay personas que están tan metidos en esa cueva donde reina la pobreza, la miseria, la escasez. Nunca se pueden contar con ellos para encarar un proyecto. A toda solución le tienen un problema. Y por otro lado están los pobres que tienen recursos, pero se niegan a desprenderse de ellos por temor a caer en la ruina. Obtuvieron bienes, pero nunca se despojaron de la mentalidad de pobreza y tampoco están dispuestos a ayudar a nadie. La iglesia tiene que emigrar a otra mentalidad. Cuando el Señor murió en la cruz, se rasgó el velo de las divisiones y desde ese momento hay una sola habitación. Ya no existe el lugar santísimo, ya no existe el lugar santo o el atrio, porque cuando Cristo viene a nuestras vidas y nos consagramos a Él por completo, destruye toda fuerza espiritual que opera en nuestro ser. Cuando nosotros incubamos y defendemos la pobreza como un estilo de vida, por más que el Señor deje nuestra casa limpia, la bendición de esa nueva vida no encuentra la forma de manifestarse. Aunque no se pierde la vida eterna, no se pierde porque es un pacto inquebrantable, pero por nuestra propia decisión los efectos para cambiar la realidad quedan anulados. La nueva vida en Cristo nos saca del conformismo de ser parte del promedio, lo cual nos lleva a pasar desapercibidos dentro de la multitud. Tenemos que cambiar los fundamentos que empleamos para tomar decisiones y asumir la mente de Cristo para que todo comience a funcionar. Debemos ser libres de la promesa emocional, amados. Yo espero que esta reflexión sea de gran bendición y de gran edificación para ustedes. Suscríbete, dale a la campanita y comparte para que otros sean bendecidos a través de esta reflexión en este tiempo. Que Dios bendiga mucho tu vida, tu casa, tu familia y será hasta la próxima. Su amigo y servidor, Pastor Carlos Márquez.